José Eliche, exministro de Estado, exsecretario general de Palacio de Gobierno y también exoficial mayor del Congreso. Y resalto esto porque el señor Eliche conoce tanto el Ejecutivo como el Legislativo y este tema, a ver, sí es importante. Sí es importante al punto de que un representante de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya publicó este informe y lo que advierte y recomienda, pues sí, tiene que ver con permitir el libre ejercicio de la prensa, permitir la libertad de expresión en su totalidad. ¿Cuánto afecta, no a los periodistas, cuánto afecta a la ciudadanía que se restrinjan estas libertades? Muchísimo, porque además es un pésimo mensaje, si es que se sostiene en el tiempo. Si realmente existe, digamos, una especie de alerta, ¿no? Y además algunas reglas previas que de acuerdo a la ley habría puesto el INDECI para, digamos, cumplir, ¿no?, con algunos ajustes que habría que hacer en la estructura del Congreso para permitir el ingreso de los periodistas y demás personas, pues está bien. Pero me llama la atención que el congresista Paredes, al final de su intervención en esta entrevista que acabas de hacer, ha dicho, siendo él representante de un grupo parlamentario, o ha exhortado a la mesa directiva del Congreso que publique el informe. Claro. Y quien no lo conozca, o no sé si lo conoce, bueno, cualquier congresista me imagino que lo puede pedir y publicarlo, ¿no? Hay que verlo, porque creo que es importante explicar claramente y probando que así es, que existe, digamos, estas restricciones impuestas por la autoridad que tiene que ver con la seguridad en las estructuras, en los edificios tanto públicos como privados. Creo que es importante. Esto lo arrastra el Congreso, dicho sea de paso, desde hace muchísimos años, ¿no? En que el edificio, lo que conocemos como el Palacio del Congreso, ha sido declarado, digamos, como un lugar no inhabitable, pero sí en peligro por su estructura. Que no es el único edificio del Congreso que ha pasado por eso. El Luis Alberto Sánchez, que está en otro lugar, también ha tenido esa calificación en algún momento. A ver, yo he cubierto Congreso muchísimos años como periodista económico y no solo hablamos, cuando se cubre Congreso, de los balcones que están en el hemiciclo. Sí. Hay cantidad de comisiones que se desarrollan en el edificio principal como en el edificio allá de la Torre, que es un edificio nuevo, sí, además. Entonces, ok, que no vayan a los balcones, pero que permitan entrar el ingreso a las comisiones. No tiene ningún sentido. ¿Qué tiene que ver eso con defensa civil? Claro, no hay razón porque, como tú bien has señalado, el edificio es nuevo. Exacto. Ahora, en el Palacio del Congreso, en el Palacio Principal, siempre ha habido, como te digo, algún tipo de restricción y cada vez ha habido más restricciones porque estas advertencias de defensa civil son frecuentes, ¿no? Y cada vez quizás son un poco más, si se quiere, intensas en cuanto a los requerimientos. Entonces, ustedes podrán observar que conforme han pasado los años se ha restringido cada vez más en número, cuando menos, el ingreso tanto de personas como de periodistas. Pero creo que es importante hacer transparente todo esto porque no es una buena señal, no solamente, como tú lo has dicho al inicio de esta entrevista, para los periodistas, sino también para la ciudadanía. El Parlamento es la Asamblea Representativa del Pueblo aquí y en cualquier lugar del mundo y tiene que convivir y vivir de la mano con los medios de comunicación, porque siendo la Asamblea Representativa su trabajo debe ser público y si algo permite que realmente el Parlamento interactúe de alguna manera, a veces simbólica, a veces real, con la ciudadanía, es a través de los medios de comunicación. Digo a veces real porque en algunos casos o en muchos casos los congresistas, las congresistas directamente se reúnen con sus representados. Sin embargo, los medios siempre cumplen, digamos, un rol esencial en la trama parlamentaria y en la actividad parlamentaria, porque revelan, porque informan sobre las actividades nada menos que de la Asamblea Representativa. Ese es el principio. O cosas tan básicas como a veces se revelan en fotografías. Me parece que fue la exministra Betsy Chávez, cuando fue interpelada, la que tomó una fotografía de su proceso de interpelación cuando ella estaba hablando y no había un alma. Claro. No había un alma en el hemiciclo. Y claro, uno dice, o es lo que no quieren que veamos, ¿no? Que no quieren que veamos, que no van, que no están ahí, que hacen cualquier cosa. Claro, porque uno dice, ¿por qué? Ya resulta extraño. Cuando recién empezó esto y también alguien me preguntó sobre este incidente con
con los periodistas, con los medios de comunicación. Yo dije, esto debe terminar cuanto antes. Y realmente yo creí, y hasta en cierta medida creo aún, porque el propio oficial mayor ha salido a dar cuenta de este tema, o del problema que hay estructural en estos momentos en el Congreso, y el trámite que están haciendo, y las gestiones, y los arreglos, qué sé yo. Y yo creo en él, lo conozco, es un funcionario serio. Sin embargo, creo que ya no debe pasar un día más en esta situación, y no un día más sin, digamos, mostrar realmente el informe, los requerimientos de defensa civil, en el sentido de que habría que restringir el ingreso de periodistas y de cualquier persona. Ayer había una actividad grande. Eso, porque uno dice, ¿no? okay, en el edificio del Palacio El oficial Central mayor del Congreso me saca los argumentos técnicos de seguridad, muchachos, no queremos que les pase nada, tranquilos. Pero ayer estaba todo Acción Popular en los pasos perdidos, sí. Vitocho estaba sin mascarilla, sí. Y no pasaba nada. Sí. ¿Es incongruente eso? Eso es. Bueno, además fue una ceremonia ciertamente pues en homenaje a Fernando de la UNDTR, merecida y todo. Y está bien, ese no es el tema. El tema es que la para unos sí, para otros no. Pero ahí se ha puesto en evidencia, digamos, que algo está pasando, ¿no? Lo de ayer creo que significa que algo está pasando que podría estar más allá de un supuesto informe de defensa civil en este sentido, y tiene que arreglarse ya mismo. Es decir, yo no lo digo como ex oficial mayor ni nada, sino como ciudadano, sí, claro, ¿no? Y entender que el Parlamento tiene que convivir y debe llevar una buena convivencia con los medios de comunicación, y que las libertades de expresión, de opinión, son derechos fundamentales. Y la libertad de información también es un derecho fundamental en sus dos aspectos: en el derecho de informar y el derecho de ser informado. Ahora, vamos al otro lado, al otro poder del Estado. No sé si es más preocupante o no, pero por ahí sí, porque ya incluso hemos visto actos de violencia de parte de la seguridad del presidente de la República contra periodistas, incluso contra una periodista de esta casa, de este medio de comunicación, nuestra compañera Helen Meniz, que hace un momento estuvo al aire. Ella fue agredida por un miembro del equipo del presidente Pedro Castillo. Después pidieron disculpas, pero fue agredida, y no fue la única. Y no solo eso, el presidente no da entrevistas a un medio de comunicación hace 100 días. Entiendo que esto es inusual, por lo menos. ¿O no? Claro, es inusual, y parece que si hubiera una disposición a raíz de alguna recomendación de algún comunicador que debe estar al lado del presidente asesorándolo, del grupo que asesora al presidente, en el sentido de que al presidente no se le debe acercar la prensa. Porque ya ha demostrado además su inhabilidad para, digamos, enfrentar una entrevista, sí, claro, improvisando, ¿no? Y con cosas muy sencillas. No sé si usted recuerda lo de Chile, cuando él viaja, sí, claro, a Santiago para la asunción del presidente Boric, y le preguntan algo pues muy básico, ¿no? El presidente entró en un problema conceptual que creo que ya tiene que ver con su propio nerviosismo, en todo caso. Claro, confundió el Santiago con el presidente el hermano Santiago. El hermano Santiago, ¿no? Entonces, con el presidente saliente. El presidente saliente. Entonces, claro, sí, eso ocurrió. ¿Qué puede ocurrir? Se pueden poner nerviosos, le pasa al presidente de los Estados Unidos, de todas partes, ¿no? Pero yo creo que en él ya es algo frecuente, y probablemente su entorno inmediato, que lo conoce bien y que lo va conociendo cada día más, seguramente hasta el próximo presidente del Consejo de Ministros, temen pues que el presidente improvise frente a los medios de comunicación, porque puede decir cualquier cosa. Ya hemos visto y vemos, digamos, subsecuentemente las contradicciones que hay en el propio gobierno, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros salió a decir: nosotros no promovemos ni promoveremos la Asamblea Constituyente. Pasó un poco más de un mes y el presidente presenta un proyecto de convocatoria a la Asamblea Constituyente. El Congreso archiva, la Comisión de Constitución archiva el proyecto, y el presidente continúa con sus consejos de ministros descentralizados sin actas. Y en los consejos de ministros descentralizados lo que hace es hacer propaganda y promover su Asamblea Constituyente. Esto es una cosa, y ahí tiene un guión, ya tiene algo escrito. No, pero él solo, claro, pero él, digamos, improvisando, parece que podría cometer algunos errores. No los comete, claramente, cuando lo hemos visto, pero a lo que voy, justo ese punto. Le preguntan hoy a Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo: oiga, el presidente no da entrevistas, no quiere declarar. Él se ríe un poco y dice: bueno, tranquilos, vamos a mejorar eso, ya lo va a hacer, pero él habla al pueblo todo el tiempo, él conversa con el pueblo, y se refiere a estos
los consejos descentralizados. Y uno dice, bueno, claro. Bueno, conversar no es, digamos, unidireccional. Entonces, que interactúe, que hable con la gente directamente. Yo no veo que haga eso, ¿no? Claro, esa puede ser una justificación, el hecho de decir, yo hago estos consejos descentralizados para conectarme con la población, entender y saber las necesidades, lo que quieren en Amazonas, en Arequipa, en Junín. ¿Están funcionando para eso los consejos descentralizados desde su punto de vista? Podría ser, ¿no? Pero básicamente creo que es para promover, entre otras cosas, la Asamblea Constituyente, pero el principal mensaje es ese, ¿no? Seguimos con la decisión política de promover la Asamblea Constituyente, que yo creo que es un recurso de supervivencia política, ¿no? Porque en realidad me da la impresión que el presidente no dimensiona, digamos, los efectos probables de iniciar un proceso constituyente, ¿no? Bueno, y esto de no dar declaraciones también tiene que ver con otro punto importante, que es la de dar explicaciones sobre las decisiones de gobierno, entre ellas designación de ministros. Y uno no nos dejamos de preguntar, creo que todos los ciudadanos, ¿a quién designas para agricultura en medio de una eventual crisis del hambre? ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Hay un embalse de dudas y de preguntas, ¿no? Que todas le pueden caer de una sola vez, ¿no? Porque quienes siguen, digamos, los periodistas, la gente de medios que sigue, digamos, las actividades presidenciales, sabe perfectamente qué cosa debe aclarar el presidente. Exacto. Y no quieren pues que le pregunten todo de golpe, como seguramente sucedería, ¿no? Ahora, las denuncias, por ejemplo, claro, que en este momento aparentemente es lo más grave. El hecho de que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, le haya abierto una investigación y haya audios, haya ya colaboradores eficaces. A ver, ¿cuánto debilita en sí la propia institución de la Presidencia de la República? Usted que ha sido secretario general de Palacio de Gobierno, y cómo termina debilitando al propio gobierno. El tema mediático, la comunicación con la ciudadanía a través de los medios de comunicación siempre es un tema central, importante en la agenda gubernamental, ¿no? En todo Consejo de Ministros, por lo menos en los que yo he conocido y del que he participado, siempre una decisión importante al final del Consejo de Ministros era el encuentro con la prensa y además lo que queríamos transmitir, porque uno tiene derecho, digamos, a elegir qué cosa transmite como prioridad. Los mensajes, ¿no? Y quiénes eran los ministros o las ministras que, para llevar bien ese mensaje, debían salir. Interlocutores. Y el presidente siempre listo para, por supuesto, salir y dar entrevistas, ¿no? Eso también requiere de una planificación. Claro. Y así lo hacía el presidente Francisco Sagasti, y en su momento, hace muchos años, cuando fui secretario general de la Presidencia de la República, lo hacía también por primera vez el presidente Valentín Paniagua. O sea, lo he visto de cerca, ¿no? Claro, y así lo hacían los presidentes del Congreso. Claro, así es. Que no está mal, que está bien para transmitir ciertos mensajes, pero a lo que voy es que en las últimas semanas, si no meses, todo se ha centrado en las denuncias contra el presidente de la República. Entonces, quizá haya cosas que sí se están haciendo, o acciones que sí se están tomando de gobierno, espero que sí, pero se diluyen porque la atención está puesta en que el presidente es acusado de ser la cabeza de una organización criminal. Sí. No, y además siempre la recomendación desde una asesoría de comunicación, y tú sobre eso sabes muchísimo más que yo, es inmediatamente salir y corregir y aclarar, ¿no es cierto? Y si se ha cometido un error, inmediatamente enmendar. Esa es la reacción, digamos, ¿no? Más eficiente y eficaz también en el sentido del resultado que puede tener un presidente cuando hay dudas. El presidente no puede estar envuelto, ¿no? y lleno de dudas desde la ciudadanía con relación a él como personaje. Y algo adicional, a ver, si a mí me están acusando, el fiscal de la Nación, de algo tan grave como ser la cabeza de una organización criminal, yo salgo de inmediato y salgo a explicar por qué no, por dónde estuve, quiénes son tales personas y los motivos de mis acciones. Pero aquí... Y asunto arreglado. Pero acá... ostracismo. Sí, por eso sí se siguen embalsando preguntas, dudas, sospechas, etcétera. Y a todo eso, en algún momento, el presidente va a tener que enfrentar.
Ahora, yendo por este terreno político, ¿no? El presidente ha ido perdiendo o debilitando alianzas. Una de ellas es la del señor Vladimir Cerrón, que es muy activo en las redes sociales. Además, lo estábamos tratando de conversar el otro día con usted y la comunicación no nos permitió. Vladimir Cerrón le apunta pues, a muchos personajes. El otro día le apuntó al expresidente Francisco Sagasti en relación al exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco. Y prácticamente en el tuit responsabiliza al presidente Sagasti de la contratación de Bruno Pacheco. Claro, responsabiliza porque primero no escucha y en segundo lugar no conoce la verdad. La verdad es lo que el presidente Sagasti ha dicho el otro día, ¿no? En realidad él se enteró, varias veces lo he dicho, él se enteró por los medios de comunicación y las redes sociales. Yo también me enteré, la presidenta del Consejo de Ministros también. Ya no éramos ni yo ministro, ni la presidenta del Consejo, ni el presidente Sagasti, presidente de la República. Y quien tomó la decisión de hacer esto fue el secretario general del despacho presidencial, el doctor Félix Pino, a quien le tenemos consideración y aprecio. Pero creo que cometió el error de no comunicar un cambio tan importante. Pero es normal, y se lo pregunto en su calidad de exsecretario general de Palacio, es normal que, a ver, viene el nuevo equipo del presidente, le dicen, oye, pues bájale los requisitos porque este hombre no sabe nada y es amigo del presidente. No, así, hablé con Félix Pino y no fue exactamente así. La cosa ocurrió de esta manera. Llegó la comisión de transferencia. Yo en algún momento puse en un tuit que la comisión de transferencia lo había pedido. Lo que ocurrió es que presentaron el currículum del señor Bruno Pacheco. Entonces esto llega a Recursos Humanos y ven que no cumplía con los requisitos. Entonces lo que me dice el doctor Pino es que la Dirección de Recursos Humanos del despacho presidencial le propone a él, además con la firma de planificación y presupuesto, de asesoría jurídica, una salida, que es una expresión que se usa mucho, digamos, a nivel de gestión en lo que es derecho administrativo en las entidades públicas en general, la salida, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque ya llega un nuevo presidente y seguramente querían ponerse a disposición de él. El caso de Félix Pino era distinto y el caso de la subsecretaria general también. Ellos querían irse, ¿no? Ya se querían ir, ya salían que venía otro. Y entonces Félix Pino firma la resolución, que es una cosa interna que se hace porque la función del secretario general es facilitar, digamos, el trabajo al presidente de la República, quien sea. Si el presidente viene y dice, ¿sabe qué? Yo necesito que más bien endurezca los requisitos para ser el secretario del despacho presidencial y ponga ahí que también debe saber chino, chino, ¿no es cierto? O sea, el presidente en eso, hace años un presidente electo me consultó sobre lo que un presidente de la República podía hacer. Y entonces me decía, yo puedo hacer esto, lo otro. Y dije, señor presidente, al final, como yo tenía mucha confianza con él, le dije, bueno, señor presidente, le digo, ya era presidente, ¿no? Bueno, señor presidente, usted puede hacer lo que quiera, siempre que no viole la Constitución y la ley, pero lo más importante es que usted, digamos, tenga muy claro qué cosa quiere hacer. ¿Quién era? ¿No? No. A ver, pero para terminar con el tema de Francisco Sagasti, pero no pudieron decir, mire, ¿sabes qué? Nosotros no hacemos nada, mejor que asuma el nuevo presidente y ustedes hagan lo que quieran una vez que estén en el gobierno para no cargarnos la responsabilidad. Mejor, hubiese sido eso hubiese sido lo correcto. Si yo me hubiese enterado, yo ya no estaba en Palacio. Si la presidenta del Consejo de Ministros, estoy seguro, y si el presidente Sagasti se enteraba, y si el presidente Sagasti, digamos que a veces consultaba esas cosas, seguramente o nos consultaba o le decía a Félix Pino, mejor no haga eso, que lo hagan ellos, ¿no? Pero yo creo que Félix Pino quería dejar ya un secretario general reemplazándolo a él, ¿no? Sí, él es una persona, él es muy eficiente, pero quizás no tiene olfato político. Sí, bueno, sí. Y después de eso... Nosotros nos hemos enojado mucho con él, pero por otro lado también, digamos, le tenemos tanta consideración. Yo lo conozco desde la época del gobierno de Valentín Paniagua. Él era secretario del Consejo de Ministros del gobierno de Fujimori. Y se quedó con nosotros, nos apoyó en eso y siempre ha actuado como un técnico. O sea, es un abogado técnico y muy eficiente en este trabajo, ¿no? Y siguiendo con las designaciones, ¿el presidente de la República puede designar a quien se le venga en gana como ministro? Es que no hay requisitos, pues, no hay requisitos. Es que nadie puede... Otra cosa que me dijo Félix, que es muy importante, me dijo, yo cómo me iba a imaginar que iban a llegar personas así, porque en toda su experiencia, ha estado muchas veces en Palacio de Gobierno, nunca ha visto pues, que ha llegado gente como la que ha puesto el presidente Castillo. Porque, a ver, ¿no? ayer Walter Gutiérrez, ex defensor del pueblo, me decía que el presidente está infringiendo la Constitución cada vez que nombra a una persona que no es idónea para el cargo.
No hay nada en la Constitución, no sé cómo lo habrá fraseado Walter Gutiérrez, ¿no? Pero no hay nada en la Constitución que yo recuerde que digamos, nos lleve, ¿no?, a concluir que es así. No veo. Realmente el presidente de la República puede nombrar casi a cualquier persona ministro, pero lo que ocurre es que los presidentes de la República, con todos sus defectos, los que hemos tenido todos, porque nadie es perfecto, no han nombrado pues ministros en estas condiciones. Es la primera vez, ¿no?, que vemos algo así, ¿no? Vamos a conversar con un historiador justamente a la vuelta de la pausa para ver pues esto que es totalmente insólito, o no lo sé, quizá no lo recordamos y ha habido otro Puede espacio ser que se nos han pasado, pero el equipo de ministros quizás era tan sólido, por otro lado, que pasaron desapercibidos. Pero ahora es uno tras otro, entonces ese es el problema. Incluso estamos hablando de profesionales que tienen experiencia y demás en algunos casos, pero que resulta que tienen antecedentes penales y otras cosas que desequilibran totalmente, digamos, la figura, ¿no? José Elich, exministro del Interior, exsecretario general de Palacio de Gobierno, exoficial mayor del Congreso. Vamos a una rápida pausa y venimos para conversar con Mauricio Novoa, historiador, justo sobre estos temas ya mirando en retrospectiva. Venimos con eso.